¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Y hoy tendremos una receta que será pollo entero y muslos en achiote. Van a estar con leña, pero esta vez los vamos a tener de dos maneras. Utilizaremos el trinche, pero también usaremos las espadas. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Bueno, y para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar varias naranjas, 10, 12 naranjas a lo mucho, no necesitas muchísimas naranjas. Vamos a necesitar también una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de ajo en polvo, no sal de ajo, ajo en polvo, una cucharadita de canela, una cucharadita de comino, 3 clavos de olor y achiote. Yo consigo el achiote en pasta, por eso está ese cuadrito, pero también en México se puede conseguir en líquido ya concentrado. Cualquiera de los dos está bien. Claro, uno de nuestros ingredientes principales va a ser el pollo. Para mi caso yo voy a utilizar pollo entero. Voy a necesitar 2 pollos enteros. Además, yo voy a utilizar muslos de pollo. Me gusta el muslo porque es de lo más económico y de lo que más carne y sabor tiene. Ahora sí, mira, de lo primero que vamos a empezar a hacer es, vamos a cortar nuestras naranjas. ¿Por qué? Acto seguido necesitamos extraerles el juguito. La base de nuestro achiote es diluirlo en líquido, ya sea que tú lo tengas en pasta o lo tengas en concentrado líquido. Yo lo conseguí en pasta. Ahora, todos los ingredientes que tenemos los vamos a meter en una licuadora. Yo lo que hice fue cortar la pasta de mi achiote para que sea un poquito más fácil que se cortara. Y ahora sí, el resto de todos mis ingredientes sólidos los voy a meter uno por uno. No importa el orden, recuerda que la licuadora lo va a mezclar. Una vez que tienes todo adentro, ahora sí, no vamos a utilizar agua. Le vamos a agregar el jugo de naranja. Una vez que lo tenemos listo, pues lo mezclamos y asunto arreglado. El achiote es bien rápido y fácil de hacer. El achiote ya está listo y lo que me gusta es que todo se pone en una licuadora, lo licúas y asunto arreglado, no necesitas más. Una vez que tienes esta mezcla lista, te puede quedar líquida, te puede quedar un poquito más espesa, ya depende del gusto tuyo. Lo vamos a utilizar y con esta vamos a bañar y a marinar nuestro pollo entero. Obviamente, de la misma manera, exactamente lo mismo para nuestros muslitos. Lo que queremos es que la carne de pollo por todos lados y por todas partes agarre ese sabor delicioso del achiote y la naranja. Y claro, con las espadas, yo en lo particular voy a agarrar mis muslos o mis partes más pequeñas de pollo. Si tú elegiste utilizar piernas de pollo o alitas, está bien, es tu gusto, es tu receta. Ahora, una vez que tengo yo mis espadas cargaditas con mi pollo, ahora voy a utilizar mi trinche. Y este trinche que conseguí bastante grande y bien robusto y resistente, es aquí donde voy a poner mi pollo. El pollo está pesadito, pesan 1,8 kg cada uno. Y es aquí donde voy a colocar los dos, uno tras de otro, y ya teniendo todo listo, es tiempo de meterlos al fueguito, papá. Y esta es una de las partes que más me gusta, encender el fuego, la brasa, el carbón, saber que estás creando algo para ti, tu familia, tus amigos y todos en general. Acto seguido, mi leña de encino ya está lista, ya se hace brasa, pongo todo sobre ella y aquí una tapa con la que viene mi fogón está completamente agujerada. Yo la tapo completamente con aluminio y dejo una pequeña abertura para que todo el humo y el calor que está en un lado vaya hasta el otro lado fluyendo y salga el humo al otro extremo. Una de las cosas que me asombró de trabajar con espadas así con fuego pero tapándolos es que mis muslitos estuvieron en 20 minutos, cosa que en el asador me tardan un poquitito más. Ahora, otra cosa que también me asombró por lo mismo es que mi pollo en 40 minutos, los 2 pollos estuvieron listos. No se tardaron tanto, normalmente en el asador me tardan 1 hora, unos 60 minutos, así que sí me ahorró bastante tiempo esta manera de trabajar con espadas. Y ahora sí, tenemos listos muslitos, tenemos listo pollito, cada quien agarra y sírvase, Padre Santo, súrtase sabroso. Y fíjate que una de las cosas que me gustó es que está delicioso. Pero tú quieres estar aquí, ¿verdad?
No te puedes imaginar el sabor tan delicioso, tan jugoso y asombrado de lo rápido que quedó. En la casa me dijeron, ponle queso parmesano, no pierdes nada, échale un poquito de esa pieza de pollo. Y dije, bueno, vamos a hacerles caso. Le coloqué el parmesano y que lo voy probando. Padre Santo, ese parmesano le aumentó el sabor y se lo potenció hasta las nubes. De haber sabido, se lo hubiera puesto en los ingredientes desde un inicio. Recuerda, parmesano, ese que le pones a la pizza, ese merengue, pónselo, le da un sabor delicioso. Me dio un asombroso sabor de achiote, pero también con el parmesano, te lo recomiendo. Jugoso mi pollito ahumado, rapidito que me quedó en las espadas. Una de las cosas que me asombró fue la rapidez y que no se resecó. Pero también recuerda que tenemos un pollo entero. Vamos a probarlo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, activa la campanita, dale like y activa la notificación en la campanita en todos para que cada vez que yo subo un video, la plataforma te diga. Compártelo a toda tu familia y disfrútalo con todos. ¡Nos vemos!